La Biblia nos instruye acerca de un mundo espiritual increíblemente real. Negar la existencia de este mundo es negar las propias escrituras sagradas. Ignorar esta realidad es pasar por alto las enseñanzas del apóstol Pablo en Efesios 6, versículo 12, donde afirma: porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Hay una maldad palpable en el mundo. Mira a tu alrededor. Es evidente que una fuerza maligna real influye en nuestro mundo. ¿Por qué en esta generación las personas llamarían al bien mal y al mal bien? ¿Por qué celebrarían comportamientos que Dios abomina? ¿Por qué parece que las personas han perdido el sentido común? El mal está presente y Satanás, el caído, es descrito como el Dios de este siglo, influenciando las mentes de las personas alrededor del mundo. No seas un cristiano ingenuo. Observa cómo se está desplegando el mundo y podrás ver claramente un espíritu malévolo en este mundo. Si hay un grupo de personas que debería entender el mundo espiritual, esos son los cristianos. El concepto de batalla espiritual no es solo una abstracción moderna. La propia Biblia está llena de referencias a enfrentamientos espirituales, como cuando Daniel ayunó y oró durante 21 días mientras las batallas se libraban en el reino espiritual. Daniel 10, versículo 12. La visión de un mundo influenciado por entidades espirituales no es solo un eco del pasado, se manifiesta diariamente en las acciones y en las culturas alrededor del globo. Podemos categorizar los espíritus mencionados en el Nuevo Testamento en dos categorías principales: los espíritus impuros y los demonios. El término espíritu impuro en el Nuevo Testamento proviene de las palabras griegas ataros, que significa impuro en un sentido ceremonial, moral o espiritual, y pneuma, que puede significar espíritu, viento o aliento. Juntos, estos términos se refieren a entidades que son contrarias a la pureza de Dios. Por otro lado, diablos, a menudo traducido como demonios, se refiere a espíritus malignos menores que están subordinados a Satanás. Estas entidades se mencionan frecuentemente en los evangelios, donde se habla de posesiones demoníacas y ataques espirituales, mostrando que estos seres tienen un impacto tangible en el mundo físico. Mis estudios en demonología no han encontrado un solo verso en la Biblia que indique que estas entidades han cesado sus operaciones en el mundo. Por el contrario, indicaciones bíblicas, como en 1 Timoteo 4, versículo 1, sugieren que en los últimos días habrá un aumento en la actividad de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Consideremos el relato de una mujer que fue atacada por fuerzas demoníacas. Vio objetos moverse en su casa sin intervención humana, puertas cerrándose con golpes, y se sintió físicamente empujada por una fuerza invisible. Al buscar ayuda en su iglesia local, fue rechazada. Este caso no es único. Muchas personas alrededor del mundo reportan experiencias similares donde sienten presencias malignas o presencian fenómenos paranormales. Estos relatos nos recuerdan la advertencia en Santiago 2, versículo 19. Tú crees que hay un solo Dios, haces bien. Los demonios también creen y tiemblan. Esto refuerza la realidad del mundo espiritual y la influencia de estas entidades en nuestra realidad física. Es intrigante observar que aunque la Biblia habla claramente sobre demonios y espíritus impuros, muchas iglesias modernas tienden a evitar estos temas. Prefieren centrarse en mensajes sobre la prosperidad y la realización de sueños, dejando de lado la esencial doctrina de la batalla espiritual y la liberación. La Biblia nos ofrece numerosos ejemplos del poder de Jesús sobre los demonios. Por ejemplo, en Marcos 5, Jesús libera a un hombre de una legión de demonios que lo poseían.
Este no es solo un relato de liberación, es una demostración de que ningún poder demoníaco puede resistir al poder de Cristo. Jesús no solo liberó a las personas de los espíritus malignos, sino que también dio autoridad a sus seguidores para hacer lo mismo. En Lucas 10, versículo 19, Él dice: «He aquí os doy poder para pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta es una promesa de protección y poder sobre las fuerzas espirituales de maldad. Pero como seguidores de Cristo, tenemos una realidad mayor y más poderosa: la victoria de Jesús. En Colosenses 2, versículo 15, Pablo describe cómo Jesús despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este es un poderoso recordatorio de la victoria definitiva sobre todas las fuerzas espirituales. En el contexto de la guerra espiritual, no somos meros receptores pasivos de la protección divina. Somos convocados a ser agentes activos. Efesios 6, versículo 11, nos instruye a ponernos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto implica una participación consciente y deliberada en la batalla espiritual que se despliega a nuestro alrededor. A lo largo de la historia cristiana, muchos santos y mártires enfrentaron adversidades no solo físicas, sino espirituales. San Benito, por ejemplo, es conocido por sus poderosas oraciones contra las fuerzas del mal, que según los relatos, lograron romper un vaso envenenado con su bendición. Estas historias no son solo testimonios del pasado, proporcionan un modelo de fe activa y resistencia contra el mal que sigue siendo relevante hoy. La oración es nuestra línea directa con lo divino, una poderosa arma en la guerra espiritual. Santiago 5, versículo 16, nos anima: la oración eficaz del justo puede mucho. Al enfrentar ataques espirituales, nuestra primera respuesta debe ser la oración, buscando la guía, la protección y el poder de Dios. Además de la oración, la palabra de Dios es descrita como la espada del Espíritu, en Efesios 6, versículo 17. Es esencial que profundicemos en el estudio de las Escrituras, porque al conocer la palabra, podemos no solo defendernos contra las falsedades esparcidas por espíritus engañadores, sino también atacar, desmantelando las fortalezas del enemigo. Muchos creyentes hoy en día comparten testimonios de liberación de opresiones espirituales. Estos relatos modernos no solo validan la continuidad de la batalla espiritual, sino que también fortalecen la fe de la comunidad. Al compartir cómo Dios interviene en nuestras vidas, animamos a otros a mantener la fe y a confiar en el poder supremo de Dios. Como seguidores de Cristo, estamos asegurados de su victoria final. Romanos 8, versículo 37, proclama: «En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó». Por lo tanto, no importa cuán intensa sea la batalla, nuestra victoria está garantizada a través de Jesús. Si estás enfrentando desafíos espirituales, no dudes en buscar apoyo en tu comunidad, en la oración y en la palabra de Dios. Y recuerda, no estás solo. Como cuerpo de Cristo, estamos juntos en esta lucha, fortalecidos y unificados por el Espíritu Santo. Si al reflexionar sobre estas palabras sientes el llamado para iniciar o reavivar tu relación con Cristo, te invito a expresar ese deseo. Deja un comentario abajo con la afirmación: «Yo te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida». Esta simple declaración marca el inicio de un maravilloso viaje hacia la plenitud espiritual y la comunión íntima con Dios.